Está en la línea telefónica Arturo Sánchez Gutiérrez, él es decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Arturo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, mi querido Jaime, saludos. Muy buenos días, Arturo. A ver, ayúdanos primero a entender qué es la FEPADE, cuándo se conforma la FEPADE, de quién depende la FEPADE. A ver, primero por ahí. A ver, es muy importante la pregunta. Déjame ponerte un ejemplo. Primero, es una fiscalía. Y como toda fiscalía, depende de la Procuraduría General de la República. ¿Por qué? Porque como fiscalía se dedica a perseguir delitos y requiere de las atribuciones que tiene la Procuraduría General de la República para perseguir los delitos. Tiene una particularidad. La ley dice que la FEPADE tiene autonomía de gestión. Quiere decir que esta fiscalía tiene autonomía para poder determinar sus acciones y demás. Si bien depende de la Procuraduría General de la República, el fiscal es el que determina qué se investiga, cómo se ordena la fiscalía y toda la gestión que realiza la decide la FEPADE misma. A ver, vamos a ver. Te voy a poner un ejemplo. En el caso de una elección, viene una elección, los partidos están en campaña, un partido considera que uno está gastando más que otro, o que la propaganda no es válida y demás. ¿Quién interviene? Interviene el INE. El INE, porque este tipo de faltas y de irregularidades no son delitos electorales como tales, sino que son faltas administrativas que le corresponden resolverlas al INE. Por eso el INE hace sus investigaciones y demás, y si encuentra algo irregular, le pone una multa al partido. Pero el INE no puede meter a la cárcel a un partido político. Lo que hace es sancionar al partido como tal. En cambio, la FEPADE sí persigue delitos electorales, que son otra cosa, como por ejemplo cuando alguien compra el voto, cuando un ministro de culto está en la homilía incitando para que voten por un partido o para que no voten, o cuando alguien se roba una urna o impide que se realice bien la votación, o hacen propaganda el día de la jornada electoral, o alteran el registro federal de electores. Estos son delitos electorales y para eso está la fiscalía que persigue a estos delitos. Los delitos los cometen personas y en consecuencia la FEPADE persigue a las personas. Y entonces de esta manera, ¿qué ocurre? Abre un expediente, tiene ministerios públicos la FEPADE, abre un expediente, hace una investigación, y en el caso de que encuentre que una persona cometió un delito electoral, o que falsificó una credencial, que compró el voto, que está haciendo cosas ilegales por sí, entonces ante un juez presenta el caso y solicita una acción penal, o solicita incluso una orden de aprehensión contra quien haya detenido, contra quien haya cometido un delito electoral. Por lo tanto, es una cuestión completamente distinta a la de el INE, en ese sentido. Cuando se dice que hay compra y coacción de votos, sí. ¿Quién es responsable de perseguir ese tipo de delitos? La FEPADE. Y lo que hemos visto en los últimos años es que Santiago Nieto, al frente de la FEPADE, un poco como que puso en el mapa a la FEPADE. Anteriormente la FEPADE había estado muy orientada a resolver casos vinculados con falsificación de credenciales de elector y cosas de este tipo, pero Santiago Nieto lo que ha hecho últimamente fue sí hacer unas investigaciones más a fondo, buscar mucho el tipo de desvío de recursos que se pueden realizar de gobiernos o de entidades públicas hacia algún partido o hacia alguna campaña, o perseguir la compra y coacción de votos cuando se presentan los casos y cuentan con los elementos para hacerlo, en fin. Y todo esto ha generado, bueno, sí, que se haya convertido en una fiscalía que afecta intereses, que pise callos, que generen algún tipo de conflictividad. ¿Quién va a resolver los casos que inició Santiago Nieto o que inicia la FEPADE en cualquier momento? No la Procuraduría por sí misma, sino un juez. Como te decía, ya que la FEPADE tiene el caso completo, la presenta ante un juez y el juez decide si procede o no, y si se inicia el juicio correspondiente. Entonces, a mí en ese sentido me parece que lo que se ha suscitado a partir de su destitución
es que, bueno, se rompe una cadena de trabajo que ha venido realizando últimamente la FEPADE con sus atribuciones, justamente cuando estamos en el proceso electoral. Y esto es lo que un poco llama la atención. Lo que hacía Santiago Nieto era pues conducir la Fiscalía hacia los fines propios de esta Fiscalía, y por eso se llama así, Fiscalía especializada en atención de delitos electorales. Había tenido ya varios golpes importantes la FEPADE en las elecciones pasadas, en todos estos años. Mira, te pongo otra vez un ejemplo. Se acusó de que alguien se robó el padrón electoral, o que alguien lo puso en internet. Oye, los tuitazos de los famosos. Bueno, los tuitazos de los famosos se le acusaba a un partido político a que ante el INE, que había sido el responsable. ¿Y la Fiscalía fue la que atendió esa situación? Pero no, eso lo atendió el INE como una falta administrativa del partido. Y hasta ahí. ¿Y qué dijo el INE? Bueno, pues es que no hay elementos. Finalmente, ¿qué dijo el tribunal? No hay elementos. Pero como se trataba de propaganda el día de la jornada electoral, entonces entra la FEPADE a perseguir no ya al partido como tal, sino a los individuos que lo hicieron. Y ahí la FEPADE entonces sí dice, aquí sí hay una falta y hay que perseguir a las personas que cometieron estas faltas. Oye, ¿y ahora qué viene? Porque estamos platicando con Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. ¿Qué viene? Porque escuchábamos el día de ayer, nos comentaba nuestro compañero Israel Aldave, lo escuchamos también de varios legisladores. Tienen 10 días para atender este tema directamente en el Senado, que es el que tiene el cuerpo jurídico, para ver si se va o no se va, ¿verdad? A ver, lo que ocurre es que al fiscal lo propone el Senado, lo nombra el Senado de la República. Si ustedes ven en las páginas de internet de la FEPADE, hay alguna foto cuando Santiago Nieto está tomando posesión junto con la procuradora, entonces Arely Gómez, porque es el Senado el que lo nombra. En consecuencia, como depende del Procurador General de la República, bueno, el procurador puede, dentro de sus atribuciones, hacer lo que hizo esta semana, destituirlo, pero el Senado sí tiene la atribución de revisar esta decisión, si el procurador actuó bien o no, porque finalmente quien nombra es el Senado, y tienen en efecto 10 días para reunirse. Por eso lo que está ocurriendo es que van a llamar al procurador, al encargado del despacho, a que explique a ver por qué hiciste lo que hiciste, y llamarán a Santiago Nieto a decirle, oye, te están acusando de esto, y entonces el Senado en algún momento hará un dictamen y votará si procede o no la destitución de Santiago Nieto. Aquí lo que está en juego, mi querido Jaime, no es nada más esta parte jurídica, que sí se va a resolver seguramente durante los próximos días. Lo que está en juego es la credibilidad integral del sistema electoral. Mucho se habla de falta de credibilidad del INE, mucho se habla de que el tribunal toma partido o no, o que la FEPADE misma actúa en una dirección o en otra. Aquí lo importante es que, como íbamos construyendo o como se estaba construyendo el proceso electoral, bueno, el INE ya dio pasos importantes, el tribunal ya corrigió donde había que corregir, y la FEPADE estaba montando casos justamente para evitar que hubiera delitos electorales en la jornada electoral. Al romper esta cadena de trabajo, bueno, se pone en tela de juicio si esto obedece en efecto porque hay una falta que corregir, o si hay alguna intención política de evitar que se realicen el tipo de investigaciones que se estaban realizando. Se menciona mucho al exdirector de Pemex. Bueno, ese caso, que sí lo estaba llevando la FEPADE, pues lo acabarán resolviendo los jueces. La FEPADE lo que estaba haciendo era construir un caso, y en ese sentido, bueno, sería ya el Poder Judicial el que dictaminaría como jueces, no como procuradores, si tenía razón o no la FEPADE. Bien podría estar equivocada o no. Lo que no se vale, dicen algunos, es interrumpir el proceso de construcción de credibilidad de un proceso que tiene 3 partes. Por un lado, la orgánica administrativa, que es el INE; por otro lado, la justicia electoral, que es el tribunal; y por otro lado, la justicia en contra de delitos, que era la FEPADE. Y yo creo que a unos meses de la jornada electoral presidencial, pues sí llama la atención que se tomen decisiones de este tipo. Pues vamos a ver qué pasa, mi querido Arturo, porque bien lo comentas, estamos en pleno proceso electoral, estamos camino al 2018, pues meterle ruido
a una elección que ya de por sí va a ser muy ruidosa, con muchos dimes y diretes, pues suena por lo menos decir raro, ¿no? Pues sí, y se van a resolver los asuntos y seguramente habrá que tomar cartas en el asunto. No parece ser una buena señal lo que está ocurriendo. Vamos a ver qué hace la Cámara de Diputados, pero yo creo que hay dos salidas. La perder, que es que se confirme este hecho, en donde yo creo que pierde todo el sistema, y la de ganar, bueno, que se reconozca que fue una decisión unilateral, que hay que corregirla, que sigamos para adelante y que se lleguen a los acuerdos políticos para que el proceso electoral en su conjunto, que se va a realizar dentro de 251 días, perfecto, pues salga bien. Pues habrá que estar al pendiente, y yo ya lo destaca el bajo reserva del Universal, que esto le va a meter un ruido extraordinario a la discusión del presupuesto que está en este momento ahí. Pero pues a ver qué pasa. Arturo, te abrazamos, te deseamos un extraordinario día y un extraordinario fin de semana. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Igualmente, mi querido Jaime, saludos a todo tu auditorio. Muchas gracias, es Arturo Sánchez Gutiérrez, él es decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey.